Dios llamó a Elías. En ese momento, Israel tenía uno de los peores reyes, y su nombre era Acab. Elías fue uno de los más grandes profetas de Israel, y era tisbita de Galaad, en la región de Transjordania. El libro de los reyes cubre más de su vida que la mayoría de los propios reyes, aunque no hay ningún libro escrito en su honor. Su encuentro con los profetas de Baal en el Monte Carmelo le hizo muy famoso. El rey Acab incorporó el idealismo a un sistema que debía funcionar según la agenda de Dios, porque los israelitas eran su pueblo. Israel estaba sufriendo debido al mal gobierno, pero Elías, por otro lado, representaba un tipo diferente de dominio. No tenía conexiones con el establishment político ni con la familia real. Tenía la capacidad de decir la verdad al poder terrenal sin ser cooptado ni corrompido. Elías fue una persona valiente que defendió la verdad, sin importar quién estuviera a cargo. Representaba un reino completamente diferente, con un objetivo muy diferente. Elías parecía haber alcanzado la cima de las aventuras de la vida, casi heroico más allá de lo imaginable, pero humilde de corazón. Pero estuvo a punto de superar todo eso. Estaba a punto de evitar la muerte. El combate sin muerte de Elías lo coloca en la rara categoría de combate sin muerte. Aunque nunca se nos dice cuándo o cómo Dios hizo esto, del contexto se desprende claramente que informó a Elías de su inminente partida. Dios reveló esto a los hijos de los profetas, así como a Eliseo, el viejo amigo del profeta y sucesor divinamente elegido, como veremos. Segunda Reyes 2:1-12. Cuando el Señor estaba a punto de llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban camino a Gilgal. Llegamos al último día de Elías en la tierra, cuando un torbellino se lo llevaría. El hebreo aquí también se puede traducir como en un suspiro, en un momento de viento. En un movimiento amplio, Elías sería quitado, y en ese instante desaparecería de esta tierra hacia la presencia de Dios. Ahora, Dios no solo le dijo a Elías que esto sucedería y cómo sucedería, sino que también le dijo dónde sucedería. Esto explica por qué vemos a Elías avanzando rápidamente hacia el Jordán. Mientras lees la narración, imagina cómo se desarrolla la escena. 2 Reyes 2:6, Biblia amplificada. Y Elías dijo a Eliseo: «Por favor, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel». Pero Eliseo respondió: «Vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré». Y descendieron a Betel. Los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron a ver a Eliseo y le dijeron: «¿Sabes que hoy el Señor te quitará a tu señor?» Él dijo: «Sí, lo sé. No digas nada al respecto». Elías le dijo: «Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó». Pero él dijo: «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Y así fueron a Jericó. Los hijos de los profetas que estaban en Jericó vinieron a Eliseo y le dijeron: «¿Sabes que el Señor te quitará hoy a tu señor?» Y él dijo: «Sí, lo sé. No digas nada al respecto». Elías le dijo: «Por favor, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán». Pero él dijo: «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Entonces los dos fueron juntos. Los hijos de los profetas le hicieron a Eliseo la misma pregunta tanto en Betel como en Jericó: «¿Sabes que el Señor te quitará hoy a tu señor?» Eliseo respondió de la misma manera las 2 veces: «Sí, lo sé. Ahora, por favor, cállate». Gilgal fue el punto de partida. Según Josué 4, Gilgal era el lugar donde se encontraba el campamento de los hijos de Israel después de cruzar el Jordán hacia Canaán. Si recuerdas la historia bíblica, este era el punto en el que todavía estaban a salvo y a salvo, justo antes de que comenzaran su invasión al territorio enemigo. Gilgal fue el punto de partida del último viaje de Elías. El siguiente destino de Elías fue Betel, un lugar de oración. Betel significa casa de Dios. Finalmente, Elías fue al Jordán, que era un lugar de muerte.
no solo la muerte física, sino también la muerte de la vida misma. Eliseo le dijo a Elías al llegar al Jordán, su destino final en la tierra: «Vive el Señor, que no te dejaré». Elías había estado tratando de alejarse de Eliseo desde Gilgal. No creo que estuviera tratando de deshacerse de Eliseo tanto como estaba poniendo a prueba a su próximo compañero, su futuro sucesor. Cuando los dos hombres llegaron a la orilla del Jordán, la escena cambió abruptamente. Ahora viene el evento milagroso. 2 Reyes 2:7-10, Biblia ampliada. También fueron 50 hombres de los hijos de los profetas y se pararon delante de ellos, mirando de lejos. Y los dos se pararon junto al Jordán. Y Elías tomó su manto, lo enrolló y batió las aguas, y se dividieron de modo que los dos pasan con el pie seco. Y cuando hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo: «Pídeme qué quieres que haga por ti antes de que te lo quiten». Y Eliseo dijo: «Por favor, que haya en mí una porción duplicado de tu espíritu». Él dijo: «Habéis pedido algo difícil. Si me veis cuando soy quitado de vosotros, así os será. Si no, no será así». Esto es similar al milagro que ocurrió hace siglos, cuando Dios dividió milagrosamente el Mar Rojo, permitiendo a Moisés y a los hijos de Israel cruzar sobre tierra seca. En este caso, las aguas del Jordán se separaron, permitiendo que Elías y Eliseo cruzaran el río en tierra firme. Entonces Elías se vuelve hacia su amigo y le pregunta: «¿Qué puedo hacer por ti antes de irme, antes de que el Señor me saque de esta tierra?» 2 Reyes 2:11, Biblia amplificada. Mientras ellos seguían caminando y hablando, he aquí, de repente, apareció un carro de fuego con caballos de fuego, y separó a los dos, y Elías ascendió al cielo en un torbellino. Eso es fantástico. Estaban caminando juntos y hablando. Elías no estaba predicando ni hablando, profetizando en ese momento. Eran solo dos amigos cercanos caminando y hablando juntos. Debe haber sido un momento fantástico. Apareció un carro de fuego y caballos de fuego, y Elías ascendió al cielo en un torbellino. Dice la Biblia: así que ascendió al cielo en un torbellino en un instante. 2 Reyes 2:12-15, Biblia ampliada. Eliseo lo vio y gritó: Padre mío, el carro de Israel y su conductor. Y no vio más a Elías. Entonces tomó sus propios vestidos y los rasgó en 2 pedazos en señal de luto. Tomó el manto de Elías que se le había caído, volvió y se paró junto al Jordán. Recogió el manto de Elías que se le había caído y golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando también golpeó las aguas, se separaron para que Eliseo pudiera pasar. Cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban observando de cara a Jericó, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y vinieron a su encuentro y se inclinaron ante él en señal de respeto. El contrato sin muerte de Elijah entró en vigor de repente. Nada de Dios muere cuando fallece un hombre o una mujer de Dios. Tendemos a olvidar eso. Eliseo es un excelente ejemplo y Dios siempre tiene un plan. Considera esto. Siempre tuvo sus hombres y mujeres en cada época para continuar su obra a lo largo de los siglos. Dios nunca se ha sentido frustrado preguntándose qué hará su pueblo ahora que Él ya no está. ¿Ahora que ya no estás con ellos? Nuestro Creador, Dios, es todopoderoso y nunca se queda sin suministros. Eliseo quedó sorprendido y aturdido por un breve momento, pero no duró mucho. Se agachó y recogió el manto del profeta, recordando las palabras de Elías. Cruzó de nuevo el Jordán, reclamando el poder que ahora era suyo, y comenzó su propio ministerio profético a partir de ese momento. El plan de Dios nunca flaqueó. Elías sale, entra Eliseo. Número 2. Enoc. La primera mención de Enoc se encuentra en Génesis capítulo 5. Había un Enoc que era hijo de Caín, y este no es el mismo Enoc. Génesis 5:21. Cuando Enoc tenía 65 años, engendró a Matusalén. Y según nuestro entendimiento bíblico sabemos que su hijo, Matusalén,
fue el hombre de mayor edad registrado en las Escrituras. Cuando estudiamos las genealogías en la Biblia, descubrimos que Enoc fue el tatarabuelo de Noé. Judas 14, Biblia amplificada. Sobre este pueblo profetizó Enoc, en la 7ª generación desde Adán, diciendo: He aquí, el Señor vino con miríadas de sus santos. Judas dice que Enoc advirtió sobre el inminente juicio del Señor contra ellos. Enoc fue un hombre que caminó con Dios en medio de la decadencia moral en los días de Noé, y habló del juicio venidero. En una época en la que la mayoría de sus contemporáneos solo tenían registros de su nacimiento y de los hijos que también engendraron, Enoc es como un soplo de aire fresco. Enoc fue presentado como los demás, pero su testimonio llama la atención. Su descripción es breve, pero profunda y significativa. Esto dice algo acerca de su caminar puro con el Dios que lo tradujo. Su vida proporcionó un modelo para muchas personas de diferentes generaciones, enseñándonos a vivir para una audiencia única. Nos enseña a buscar apasionadamente la comunión íntima y el compañerismo con Dios, sabiendo que al hacerlo experimentaremos a Dios en una nueva dimensión. Génesis 5, 18, 24, Biblia ampliada. Cuando Jared tenía 162 años, fue padre de Enoc. Jared vivió 800 años después del nacimiento de Enoc y tuvo otros hijos e hijas. Así Jared vivió 962 años y murió. Cuando Enoc tenía 65 años, engendró a Matusalén. Enoc mantuvo una comunión habitual con Dios durante 300 años después del nacimiento de Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. Así, todos los días de Enoc fueron 365 años. Con temor reverente y obediencia, Enoc caminó con Dios. No fue encontrado entre los hombres porque Dios lo llevó para estar con él. El caso de Enoc fue el primer arrebatamiento documentado, porque Dios simplemente se lo llevó. Quizás la comunión fue tan intensa que la presencia de Dios lo envolvió y se lo llevó. El libro de Hebreos habla del hombre del que este mundo no era digno. Hebreos 11, 5, 6, Biblia ampliada. Por la fe que agradó a Dios, Enoc fue arrebatado y llevado al cielo para que no viera la muerte. Y no fue encontrado, porque Dios se lo había llevado. Porque antes de ser llevado al cielo, recibió el testimonio aún registrado de que había caminado con Dios y lo había agradado. Pero sin fe es imposible caminar con Dios y agradarle. Porque quien se acerca a Dios necesariamente debe creer que Él existe y que Él recompensa a quienes le buscan con diligencia. Es una gran tranquilidad saber que Dios siempre se preparará suficiente y abundantemente para los suyos y nos cuidará con ternura, hasta que florezcamos de manera milagrosa. 2 Crónicas 16, 9, Biblia amplificada. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para sostener a aquellos cuyos corazones son completamente suyos. Actuaste tontamente en esto. Por tanto, de ahora en adelante, tendréis guerras. Mientras el Padre derrama su bondad sobre nosotros para vernos crecer, lo que realmente quiere de nosotros es una respuesta honesta y sencilla al amor que nos da. Pero se acerca un momento. Y ya es aquí cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre y al Espíritu con el corazón y el alma. Y en verdad, porque el Padre busca tales adoradores. Dios es Espíritu, fuente de vida pero invisible para la humanidad. Y los que adoran, Él debe adorarlo en espíritu y en verdad. Juan 4, 23, 24. Dios siempre está buscando simientes fieles y leales que vivirán sus vidas completamente para Él. Estos son los vasos a través de los cuales Él verdaderamente puede usar y manifestar su gloria. Enoc, según las Escrituras, no compartió el destino de Adán y el resto de sus descendientes. No murió. Enoc es usado como un ejemplo del rapto en el Nuevo Testamento. Uno de los propósitos de traducir a Enoc es enfatizar la verdad de las Escrituras, que hay una redención final para todos los que hemos puesto nuestra fe en el Señor. Aunque la gran mayoría de los creyentes experimentan la muerte física, el ejemplo de Enoc les da a los creyentes la esperanza de que finalmente triunfarán sobre la muerte. Número 3. Cristianos en los últimos días.
ahora estamos entrando en la profecía registrada. Esto es algo que todavía tiene que suceder tal como está escrito. Aunque muchos de nosotros, si no todos, al no saber el momento exacto en que Jesús regresará, experimentaremos los dolores de la muerte. Los cristianos en los últimos días experimentaremos un arrebatamiento. También es importante señalar que en 1 Tesalonicenses 4, 13, 18, tanto los cristianos vivos como los muertos participarán juntos en este evento. 1 Tesalonicenses 4, 13, 18, Biblia ampliada. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los demás que no tienen esperanza más allá de esta vida presente. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios por medio de Jesús traerá consigo a los que duermen en Él. Por eso os decimos esto por palabra del Señor. Nosotros, los que vivimos y quedamos hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que duermen. Porque el Señor mismo descenderán del cielo con gran voz, a la voz del arcángel, con el sonido de la trompeta de Dios, y los que murieron en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos y que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Así que consolaos unos a otros con estas palabras acerca de nuestra reunión con los creyentes que han muerto. En ambos casos, experimentaremos el arrebatamiento. Durante este tiempo, al igual que Enoc, los cristianos serán arrebatados al aire. Por lo tanto, una de las razones de la traducción de Enoc es que prefigura toda una generación de creyentes que no probarán la muerte.